Muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro repaso de los temas de nuestro segundo bloque de Historia 1 de secundaria. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a hablar acerca de los acontecimientos sucedidos durante el inicio del siglo XX, que tiene que ver con las guerras mundiales, una parte muy pequeñita, y la gran extensión de la Guerra Fría. Recordemos que en la Guerra Fría hablamos de muchísimos acontecimientos y de muchísimos escenarios que me gustaría que diéramos un repaso a continuación. Y para poder iniciar este repaso, así como hicimos la clase anterior, vamos a ayudarnos de una pequeña herramienta digital. En esta ocasión te voy a dar el nombre desde el principio. Esta herramienta se llama WordArt y puedes utilizarla tú también sin ningún problema. Te voy a dejar el enlace acá abajo. Y entonces quiero que pongas atención en el siguiente mural. Hay muchas palabras ahí entremezcladas. ¿Reconoces algunas de ellas? ¿Reconoces algunos de los nombres que están citados ahí? Bueno, porque es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Sin más, entonces ya con esta introducción espero haber despertado algunos recuerdos en tu mente con las palabras que acabas de leer. Vamos juntos para poder trabajar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de qué fue lo que estudiamos. Estudiamos la parte central del siglo XX, retomando algunos puntos del tema anterior donde hablamos acerca de las características o las preguntas específicas. Bueno, nosotros estudiamos los acontecimientos de las guerras mundiales y la Guerra Fría junto con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, como el diseño de la ONU y los instrumentos para la justicia y la paz. ¿Por qué estudiamos estos temas? Bueno, los estudiamos porque tienen una influencia directa en nuestro presente. Por ejemplo, la ONU es un organismo que sigue vigente. La gran mayoría de la distribución de las naciones que quedaron después de las guerras mundiales también siguen vigentes. Entonces, estudiamos esto porque influenció directamente en nuestro presente y porque también salió un poquitito del contexto europeo. Si bien es cierto que las guerras mundiales en su mayoría fueron peleadas en Europa y obviamente la Guerra Fría tuvo a la Unión Soviética como uno de los grandes protagonistas, pudimos acercarnos a la realidad de otras partes del planeta, en especial con el continente africano y con el continente asiático, para darnos una idea acerca de cómo es que se vivieron procesos de guerra, independencia o de colonialismo dentro de cada una de sus tierras. Cuando lo estudiamos, generalmente, hablamos del siglo XX, pero podemos enfocarnos, si es que tomamos como inicio la Primera Guerra Mundial, que digamos que fue un tema muy pequeño, no de poca importancia, solo no le dedicamos tanto tema, desde 1914 y estudiamos aproximadamente hasta 1990-91. Estudiamos hasta el final de la Guerra Fría, marcada por la disolución de la Unión Soviética. No hay que confundirlo con 1989, cuando fue la caída del muro de Berlín. Estudiamos 2 años más, ahí fue donde nos quedamos y a partir de ahí avanzamos en el siguiente tema. Donde, principalmente trabajamos con las partes del continente europeo, la Unión Soviética en ese entonces, parte de Inglaterra, Alemania, los países balcánicos fueron una zona nueva que trabajamos durante este bloque. Espero que recuerdes ese grupo de países: Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, la antigua Yugoslavia, que se dividió precisamente en estas naciones. También nombramos algunos otros territorios, por ejemplo del continente africano. Hablamos acerca de la historia de Sudáfrica con los conflictos que vivía acerca del racismo, y hablamos de una nación un poquito más arriba, del Congo, el Congo belga, cuando hablamos acerca del tema del esclavismo africano. En Asia quizás no nos concentramos tanto en la historia de lo que nosotros relacionamos tradicionalmente con Asia, que es Japón, pero hablamos muchísimo de la India y hablamos muchísimo de China. No olvidemos las figuras centrales que estudiamos, que son parte del siguiente punto. Ahora, la otra pregunta que podemos responder es ¿quiénes? ¿Quiénes estudiamos? Estudiamos a Mao Zedong, estudiamos a Mahatma Gandhi, estudiamos un poquitito acerca de Fidel Castro, por ejemplo, en la Revolución Cubana, y así estudiamos diversos caudillos, tanto guerrilleros como pacíficos, que trataron de liderar a sus naciones para poder salir de los problemas en los que estaban metidos. Curiosamente, de los grandes protagonistas de la Guerra Fría no tomamos tantos nombres. ¿Por qué razón? No es porque no hayan sido importantes, al contrario, fueron los grandes artífices, pero nos centramos en entender el desarrollo de los conflictos locales.
Más bien es como si viéramos a los Estados Unidos y a la Unión Soviética como una gran sombra que se encuentra detrás, que ayuda a mover las piezas, pero al final del día los protagonistas de cada nación pues tuvieron reincidencias con sus decisiones dentro de cada país. No olvides que también en nuestro segundo bloque hablamos un poco del continente americano. Hablamos de la situación en Argentina con Juan Domingo Perón, o hablamos un poco de la situación en Brasil, hablamos un poco de la situación en Colombia, hablamos un poquito de la situación con los países que vivían procesos dictatoriales como en Chile con Salvador Allende. Y entonces todos esos nombres al final de cuentas son partes de los actores que estudiamos en ese periodo. Nos queda, bueno, en realidad la pregunta, ya porque ya la avanzamos, ¿quién es cómo? Bueno, cómo en esta ocasión, en el segundo bloque, nos centramos más con el uso de las biografías. Curiosamente no te hablé mucho de ellos aquí, pero cada trabajo que te dejé fue una semblanza de la vida de estas personas. Un objetivo que yo quería lograr es que en el segundo bloque aprendieras quiénes eran estas personas y qué procesos de vida vivieron. Si te habrás dado cuenta al momento de hacer sus biografías, muchos de ellos no eran exactamente perfectos. Por ejemplo, algunos de ellos habían cometido crímenes en la juventud, o no fueron buenos estudiantes, o venían de familias muy pobres, o venían de territorios muy atrasados. Lo importante acá es que observaras que a veces esas personas que son definitorias en el curso de una nación, o en el curso de nuestra propia historia, pues en realidad no habían nacido con gran estrella o no eran especiales. Muchos de esos lugares los ganaron pues por coincidencia o porque las circunstancias así lo requirieron. Ese fue el gran objetivo de enseñar el segundo bloque. Ahora, vamos a volver con nuestro mural del principio. Acerca de los nombres que te estuve dando, acerca de las cosas que acabo de mencionar, ¿cuántas de esas palabras logras identificar? Hay algunas que sí, hay algunas que no. Bien, en base a eso vamos a hablar de nuestro trabajo del día de hoy. Me gustaría que hicieras lo siguiente. En realidad son dos cosas que me gustaría que hicieras. La primera es que trates de sacar todas las palabras que tú identificas de nuestro segundo bloque que se encontraron en el mural que acabas de ver. También te voy a dejar un enlace aquí por si lo quieres ver. Y entonces las escribas para que podamos saber exactamente de cuáles son los objetos o cuáles son las cosas que estudiamos en ese bloque. Y la segunda tarea es que recuerdes cuál fue el tema que más te agradó que trabajamos en el tercer bloque. En especial de estos grandes segmentos que constituyeron la historia de la Guerra Fría. Te puedo recordar bastante, es la Guerra de Vietnam, trabajamos la Revolución Cubana, la independencia de la India, la independencia de los pueblos africanos, entonces, por ejemplo, la Revolución China también. Alguno de estos temas quizás te llamó la atención más que otros. Entonces, elige uno de ellos y en tu libreta, hazme una justificación del por qué elegiste ese tema, qué es lo que más te gustó y qué te hubiera gustado más que tomáramos acerca de ello. Es un buen proceso reflexivo para que también tú veas las prioridades y qué es lo que más te llama la atención al momento de trabajar la historia. Por hoy vamos a parar aquí, nos vamos a ver la siguiente semana con un tercer repaso del tema más fresco que acabamos de ver y obviamente de los problemas contemporáneos de la historia, y nos vamos a ver una última ocasión después de eso para prepararnos para nuestro curso de segundo de secundaria. También estamos preparando material para el canal, así que si tienes alguna idea del ciclo escolar siguiente, déjanos tus ideas en los comentarios, siempre es bueno saber. No olvides suscribirte, regálame un like, nos vemos pronto, trabaja muy duro y mucho ánimo con este cierre de ciclo escolar. Yo sé que estamos cansados, pero es importante no bajar el ritmo. Soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos después.